preguntas serán realizadas al final de la disertación por medio del chat. Ustedes van a escribir en el chat las preguntas que tengan y yo le voy a transmitir al doctor. Y recuerden que al final deben realizar la encuesta de satisfacción, la cual estará abierta solo por 15 minutos. Se necesitará una clave para ingresar a la misma, que yo les voy a proporcionar el link de la encuesta y la palabra clave por medio del chat 15 minutos antes de que termine la charla. Buenos días a todos nuevamente, bienvenidos. En 2 minutos comenzará la disertación y mientras tanto les solicitamos que silencien sus micrófonos y apaguen sus cámaras y les recordamos que la asistencia fue registrada en el momento en el que fueron aceptados para ingresar a esta reunión. Bueno, buenos días a todos los presentes. Soy Sofía Mesa, estudiante de 5º año de Medicina de la UNE. Damos inicio a la disertación sobre anticoncepción, nuevas presentaciones farmacológicas y vías de administración, a cargo del doctor Daniel Sheikman. El mismo es médico especialista en ginecología y obstetricia, profesor titular de la asignatura clínica ginecológica,
coordinador del área tocoginecología del Departamento de Salud de la Mujer y del Niño de la Facultad de Medicina UNE. Buen día, doctor. Puede iniciar la disertación cuando usted desee, cuenta con 1 hora para ello. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación a la comisión organizadora de este evento. Me imagino el esfuerzo que significa para poder generar una actividad totalmente virtual, y el éxito está asegurado porque sé la cantidad de inscriptos que han tenido a nivel nacional, que la verdad es muy halagador. Voy a empezar a compartir pantalla, así lo hacemos más. Ahí está. Se ve la pantalla. Sí, doctor. Bueno, me habían pedido que elija algún tema interesante para poder disertar en el encuentro, y bueno, veo en la lista del chat algunos nombres de alumnos que han pasado ya cursando en nuestra cátedra. Así que para algunos de ustedes seguramente no va a ser mucha novedad lo que voy a decir, y lo voy a dividir a la disertación, sobre todo porque han surgido en los últimos tiempos nuevas medicaciones, nuevas drogas, nuevas formas de administración que hacen que la anticoncepción, sobre todo hormonal, tenga muchas novedades y comodidades para los diferentes usuarios. Entonces, vamos a hacer en una primera parte un raconto general sobre anticoncepción, y luego vamos a ir directamente a todo lo innovador de la farmacología moderna. Como primera medida, toda mujer tiene el derecho a controlar el número de embarazos y el momento que desea quedar embarazada. Para ejercer este derecho debe tener acceso en cualquier parte del mundo a una amplia gama de anticonceptivos. Esto lo determinó la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en El Cairo en 1994. Pasaron 26 años, la edad de probablemente muchos de ustedes, y aún seguimos discutiendo la necesidad, la ventaja, la desventaja y el acceso fundamentalmente de las parejas a los diferentes métodos anticonceptivos. Cuando uno habla de anticoncepción, tenemos que tomar diferentes roles. Uno es el rol del médico o del que indica la anticoncepción, y otra parte fundamental es el rol de la pareja que viene a pedir, a solicitar un método anticonceptivo. Desde el punto de vista de su futuro rol como médicos, tienen que tener en cuenta que nosotros debemos participar en la elección del método anticonceptivo, pero fundamentalmente aconsejando a la paciente, a la pareja, teniendo en cuenta sus condiciones, las necesidades, el estado de salud, los antecedentes de enfermedades de base que puede tener, los efectos beneficiosos que la indicación que vamos a dar va a tener sobre la salud de esa mujer, también los efectos perjudiciales que puede llegar a tener, adaptándolos a cada caso en particular. Cuando alguien consulta por un método anticonceptivo, tenemos que tener en cuenta que es un método, no significa una formulación anticonceptiva. Y el método anticonceptivo va a depender fundamentalmente de las necesidades de esa pareja. Entonces, el rol que van a tener que tener ustedes como médicos es informar sobre cada método, los riesgos, beneficios, ventajas, desventajas que están asociadas a su condición o a la patología que puede tener esa mujer o esa pareja que va a adoptar el método. Adecuar la información a cada etapa de vida reproductiva, porque tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo una anticoncepción en la adolescencia, en la madurez sexual o en la premenopausia. Con lo cual tenemos que tener en cuenta qué métodos podemos sugerir y si va a ser factible poder utilizarlo. Y desde el punto de vista del profesional, tenemos que respetar y acompañar a cada persona en la toma de decisión. O sea, el que va a ser el usuario del método anticonceptivo debe tener la libertad de poder elegir el método con el cual se va a sentir más cómodo, y no el médico resolver lo que él considera que sería lo más adecuado para esa situación.
Para poder cumplir ese rol el médico primero tiene que conocer, y conocer fundamentalmente lo que va a indicar. Para eso hay que conocer la farmacología, el mecanismo de acción que va a tener el método que vamos a indicar, las acciones colaterales que puede llegar a producir, las complicaciones del uso de ese método, qué contraindicaciones puede llegar a tener. Tenemos que saber cómo indicar y cómo es la presentación, cómo se obtiene, en qué manera lo va a encontrar el usuario en los diferentes medios de donde va a acceder para poder obtenerlo. Cuando vamos a asesorar tenemos que explicar fundamentalmente la eficacia, las ventajas y desventajas que va a tener el método, porque todos los métodos tienen algo ventajoso, pero tiene alguna desventaja. ¿Qué efectos colaterales? Los cuales también todos los métodos van a tener efectos colaterales que pueden ser más o menos importantes. ¿Cuáles de ellos van a servir también para la prevención de enfermedades de transmisión sexual? Entonces, tenemos que plantearnos diferentes preguntas. ¿Quién, cuándo y cómo se usa? ¿Quién usa en la pareja? ¿Cuándo se utiliza el método? ¿En qué momento? ¿Previo a la relación? ¿Durante todo el ciclo? ¿Posterior al acto? En el caso de los anticonceptivos de emergencia. ¿Cómo se utiliza? Fundamentalmente explicar cómo actúa, cuánto dura la acción, cuánto cuesta y cuánto es en cuanto a lo accesible que puede llegar a ser, y cómo se obtiene, en qué lugares se obtiene. Es fundamental la relación médico-paciente. Ese es el centro de todo el éxito de lo que nosotros vayamos a indicar, en la cual debe existir una interacción entre el médico y el paciente. En esa interacción, vuelvo a repetir, deberíamos explicar la eficacia, desventajas, porque la posibilidad de prevención de enfermedades de transmisión sexual, porque el usuario debe conocer. Y con las mismas condiciones que habíamos hablado, las mismas preguntas: quién, cuándo, cómo se usa, cómo actúa, cuánto dura, si está dentro de sus posibilidades. Conocer las condiciones de salud, la edad de la paciente a la cual vamos a indicar, el nivel sociocultural y fundamentalmente las concepciones religiosas, porque para la aceptabilidad del método debemos conocer cuáles son sus conceptos previamente y sus preconceptos que puede llegar a tener sobre el método que le vamos a sugerir. En cuanto a la pareja, es conveniente saber si la convivencia, la frecuencia de relaciones sexuales, la aceptabilidad del método y las indicaciones para su uso adecuado. Entonces, ahora sí, teniendo ese panorama general, podemos tener en cuenta todos los diferentes métodos anticonceptivos. Y haciendo solamente un repaso de lo que la mayoría ya lo conoce, tenemos métodos naturales, que son los métodos fisiológicos, el temperatura basal, sintotérmico, el conocimiento del ciclo, los métodos de barrera, como el preservativo masculino y femenino, los químicos, como los espermicidas, los hormonales, que va a ser justamente el centro que vamos a utilizar hoy para actualizarnos, los mecánicos, como los dispositivos intrauterinos, y los métodos quirúrgicos, que más que métodos anticonceptivos son métodos de esterilización. Si nosotros nos remitimos a la experiencia, vamos a ver en este gráfico que los métodos más utilizados son las pastillas anticonceptivas. En segundo término, los preservativos, pero en un nivel muy alarmante podemos ver que el 28% no utiliza ningún método. Y si lo dividimos por el grupo etario, de acuerdo a la edad de los usuarios, vamos a ver que entre los 15 y 19 años solamente hay un 15% de uso de métodos anticonceptivos seguros como los hormonales. A partir de los 20 a 24 años ya subimos a un 43%, y como verán en el gráfico va en aumento con la edad donde se asume un mayor compromiso y donde se va adquiriendo la responsabilidad para el método anticonceptivo. Lo más preocupante de esta tabla es que el 71% de las mujeres más jóvenes, entre 15 y 19 años, en América Latina, y el 62% en la Argentina, no ha utilizado ningún método anticonceptivo, a pesar de que la mayoría de las encuestadas dijo haber iniciado sus relaciones sexuales antes de los 19 años.
Con lo cual estamos en un problema sanitario importantísimo. El desconocimiento, la falta de compromiso, hace de que justamente en la etapa de inicio de la actividad sexual, entre los 15 y los 19 años, la mayoría de las parejas no han utilizado ningún método. Con lo cual, el riesgo del embarazo no deseado y la adquisición o la posibilidad de adquirir una enfermedad de transmisión sexual es muchísimo más importante. Teniendo en cuenta esto, ahora sí, entonces vamos directamente a lo que nos concentraba hoy, que son los métodos anticonceptivos en general, los métodos anticonceptivos hormonales fundamentalmente. Dentro de los métodos anticonceptivos hormonales, hagamos un repaso de cómo actúan. Actúan principalmente inhibiendo la ovulación, son anovulatorios, y eso está producido por el efecto del gestágeno sobre a nivel del hipotálamo. Eso interfiere con la pulsatilidad de la liberación del GnRH, que son el liberador de gonadotrofinas, y de esta manera la secreción de gonadotrofinas a nivel de la hipófisis está afectada. Eso inhibe la foliculogénesis, en realidad enlentece, entorpece con la foliculogénesis, pero hay desarrollos de folículos a nivel ovárico durante todo el ciclo de toma del anovulatorio. Y fundamentalmente actúa inhibiendo el pico de LH, con lo cual no ocurre la ovulación. Ese sería el mecanismo de acción de todos los métodos anticonceptivos hormonales. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene un anticonceptivo hormonal? Fundamentalmente la seguridad, ya que genera una anovulación, con lo cual hace imposible o con muy escasa índice de falla la seguridad de que no se va a producir el embarazo no deseado. Pero tenemos que tener en cuenta, en realidad, como todo método farmacológico, que tiene acciones y contraindicaciones, acciones colaterales que también pueden interferir. Entonces vamos a hacer un repaso en general para todos los métodos hormonales y después vamos a ir viendo con las nuevas drogas cómo se van minimizando algunos de ellos. Las contraindicaciones absolutas para el uso de una anticoncepción hormonal, primero, bueno, la sospecha de embarazo, porque es imposible, la presencia de hipertensión arterial severa, las fumadoras mayores de 35 años con más de 15 cigarrillos al día, la diabetes con alteraciones vasculares, actividades hepáticas, litiasis biliar aún no tratada, hemorragias ginecológicas sin diagnóstico de cuál es el origen, los antecedentes tromboembólicos, antecedentes cerebrovasculares, antecedentes coronarios, arritmia, la migraña sintomática no diagnosticado cuál es el origen, o sea, la migraña que no conocemos cuál es el origen que lo produce, las valvulopatías, las anemias, la dislipidemia, y fundamentalmente, por supuesto, todas las neoplasias genitomamarias de origen hormonal, el lupus eritematoso y otros trastornos, otras vasculopatías. Esas son contraindicaciones absolutas. Tenemos también contraindicaciones relativas, que es lo que más frecuentemente vamos a observar en pacientes jóvenes, como puede ser una hipertensión leve, la obesidad y el sobrepeso, el hecho de la epilepsia, aún estando medicada, es una contraindicación relativa, la presencia de miomatosis uterina, alteraciones de la función vesicular, como habíamos dicho, pero que sea transitoria porque está en tratamiento, la presencia de varices que sean leves en miembros inferiores, algunas alteraciones del ciclo menstrual no diagnosticadas, en la cual no podemos precisar cuál es el motivo, y fundamentalmente los antecedentes de depresión también pueden ser motivos de contraindicaciones relativas. ¿A qué se deben estos efectos colaterales? Estos efectos colaterales van a depender del componente estrogénico y del componente progestacional del anticonceptivo. Los componentes estrogénicos que tienen los anticonceptivos que son bifásicos, o sea que tienen estrógeno y un gestágeno, el componente estrogénico puede producir fundamentalmente náuseas, vómitos, un leve aumento de peso, favorecer la retención hídrica, puede favorecer el aumento de la tensión arterial, algunas de las migrañas o cefaleas cíclicas, puede producir algo de tensión mamaria,
cloasma, o sea, tinción de la piel, displasia mamaria, puede favorecer las ectopías o los ectropios cervicales y la proliferación de algunos miomas. Y los progestágenos que van a constituir el anticonceptivo van a producir a veces una sensación de cansancio, de fatiga, cambios en la libido, y esto es importante porque muchas de las suspensiones de los anticonceptivos hormonales es porque la mujer reconoce algún cambio en la libido. Pueden producir depresión, pueden producir acné, pueden aumentar la resistencia a la insulina, dislipidemia, y algunos de ellos incluso favorecer el desarrollo del vello. Entonces, ahora sí vamos específicamente a lo que nos interesaba, que es actualizarnos hoy qué tenemos como anticonceptivos. La anticoncepción hormonal, ¿qué hay hoy? Hoy salimos de solamente la dosis vía oral comprimido de consumo diario a nuevos métodos anticonceptivos que van a traer como ventajas sobre todo algunos componentes más en cuanto a la facilidad del uso continuo. Entonces, dentro de los anticonceptivos, en general los hormonales, tenemos, como ustedes ya lo saben, de los que han estudiado, los que ya han cursado ginecología y los que están avanzando en la carrera, existen los anticonceptivos monofásicos, bifásicos, las mini píldoras, los comprimidos de emergencia, los anticonceptivos inyectables que pueden ser de estrógeno y progesterona o de progesterona sola, y actualmente ahí empezamos con lo más moderno. Los parches anticonceptivos combinados transdérmicos, los implantes subdérmicos con progesterona sola, los anillos vaginales que pueden ser combinados o con progesterona sola, y los dispositivos intrauterinos que en lugar de tener cobre, como eran los dispositivos tradicionales, vienen con una carga de progestágeno. Entonces, teniendo toda esa variedad para elegir, ¿qué hacemos nosotros como médicos que vamos a recomendar las ventajas y desventajas de alguno de ellos? Para nosotros parece un dolor de cabeza o una preocupación poder decidir o explicar cada uno de ellos. Pero es fundamental, como había dicho en el principio, cuando vamos a tomar la consulta de la paciente que viene por un anticonceptivo, tenemos que tener en cuenta todos ellos para poder sugerir. Cuando el paciente viene y nos dice, bueno, yo ya decidí, prefiero un método hormonal, prefiero la anovulación para estar más tranquila o más segura. Perfecto, no es agarrar la lapicera y escribir la receta de un comprimido. Podemos ofrecer todo el espectro de las nuevas anticoncepciones. Entonces, para tener en cuenta cómo están constituidos los anticonceptivos y cuáles son los cambios que han ido surgiendo. Dentro de los anticonceptivos orales de toma diaria, o sea, el comprimido oral, de vía oral, que se consume todos los días, está compuesto por dos tipos de estrógenos. El clásico etinilestradiol, que es lo que conocimos durante muchísimos años, y que hace más de 45, 50 años, cuando empezó la anticoncepción hormonal, ya se utilizaba, que es el etinilestradiol. En los últimos años ha surgido el valeriato de estradiol. El valeriato de estradiol es una variación del etinilestradiol que tiene un efecto un poco más similar al estradiol natural que genera el ovario. Y dentro de los progestágenos pasamos por todos los tipos de progestágenos. Los clásicos, y vamos a decir no tan antiguos, pero que ya llevan muchos años de uso, el levonorgestrel, el desogestrel y el gestodeno. Esos son los clásicos progestágenos y que tienen ventajas y desventajas clásicas con todas las acciones colaterales que fuimos viendo hasta ahora. Y luego surgieron los de la tercera y cuarta generación de gestágenos, como la drospirenona, el dienogest, el nomegestrol, el etonorgestrel y el norgestromina. Estos cuatro últimos, son los que más cambios han producido a través del tiempo, minimizando las acciones colaterales. Entonces,
También tenemos los anticonceptivos inyectables, los clásicos anticonceptivos de combinación mensual de depósito, y los de progestágeno solo de depósito de aplicación mensual o trimestral. Ahora, han surgido también los nuevos implantes subdérmicos. Los implantes subdérmicos, que son los clásicos chip o implantes que se colocan en bajo la piel antes del celular subcutáneo. Tenemos los clásicos como el Norplan, que es el más antiguo de todo, que tiene levonorgestrel. Son 6 cápsulas que se colocan bajo la piel, tienen 5 años de efecto. Luego han ido surgiendo otros también de 5 años de efecto, pero con menor cantidad de varillas subdérmicas. El Implanon con desorgestrel, el más actual, el Implanon NXT, que tiene etonorgestrel, que es un gestágeno más moderno, que es de una varilla subdérmica, que se deja con un efecto durante 3 años, y el Nestorone, que es una varilla de 2 años de efecto. ¿Qué seguridad tiene? Estos implantes anticonceptivos vienen precargados en una especie de aplicador con una jeringa y una aguja en la punta, con la cual es de aplicación por el sistema sanitario. Tiene que ser un médico o una enfermera entrenada en la colocación del implante. Se realiza una anestesia local en la porción interna del brazo. Generalmente se prefiere el brazo menos hábil de la paciente. Se hace un abón anestésico muy pequeño, se hace una pequeña incisión con la punta del bisturí y se coloca por vía subdérmica la aguja con el aplicador, y al presionar sobre un sistema de pistón que tiene el aplicador, libera a través de la aguja esa varilla de plástico. Es eficaz y seguro en mujeres entre los 18 y los 40 años de edad. Tiene una pequeña varilla plástica blanda y flexible, parece como si fuera un palillo de fósforo, que mide unos 4 centímetros de longitud, tiene 2 milímetros de diámetro y viene cargado con 60 miligramos del principio activo, en este caso del etonorgestrel. Como les decía anteriormente, se inserta bajo la piel, en la parte superior del brazo, sobre todo en la cara interna del brazo, donde hay una piel más delgada. El etonorgestrel se libera en forma continua durante 3 años a la sangre. El implante está hecho de un copolímero de vinilo etileno que no se disuelve, o sea que queda estable bajo la piel durante todo ese tiempo. Viene con una pequeña cantidad de sulfato de bario para que sea visible radiológicamente, y eso permite que en el caso que uno quiera buscarlo, aparte de palpar la cara interna del brazo para reconocer dónde está ubicado la pequeña varilla, si se nos perdió, no la reconocemos porque la paciente en este tiempo ha aumentado de peso o la cantidad de grasa en el brazo ha aumentado, puede volverse más difícil de palpar, y es suficiente con una placa radiográfica o una ecografía de partes blandas para poder reconocer su ubicación. ¿Cómo actúa entonces el implante con etonorgestrel? Este etonorgestrel es un gestágeno de liberación, o sea, tiene solamente progestágeno, con lo cual va a actuar inhibiendo la ovulación, es un anovulatorio, va a producir cambios a nivel del moco cervical, el moco cervical se vuelve más espeso, se vuelve poco permeable, lo cual evita el ascenso de los espermatozoides a través del cuello hacia la cavidad uterina. Tiene una efectividad muy alta, 99%. Con lo cual es muy seguro. ¿Qué cambios va a producir? Sobre todo a nivel del patrón menstrual, de las características de las menstruaciones, el sangrado menstrual puede cambiar, incluso llegar a desaparecer, se vuelve irregular, a veces prolongado y a veces en algunos muy raros casos muy intenso. Lo que sí caracteriza siempre es el cambio del patrón menstrual, o sea, la mujer que lo va a utilizar no va a mantener el ritmo menstrual habitual que tenía anteriormente.
Esa característica del patrón menstrual se va a determinar sobre todo en los 3 primeros meses de uso. Y ahí es donde se va a ir definiendo de a poquito cómo va a ser la característica de las próximas menstruaciones. Lo más habitual es las oligomenorreas, o sea, atrasos menstruales. A través del tiempo, la paciente puede menstruar muy escaso, cada 35, 45, 60 días, o incluso en muchos ciclos no menstrual. Eso genera muchas veces ansiedad, por eso es fundamental que antes de la aplicación, de que ustedes hagan la inserción del chip, de la varilla del implanón o de cualquiera de los métodos que utilicen, el nombre comercial que utilicen, asesoren a la paciente, expliquen claramente cuáles van a ser los cambios que va a poder tener en su característica menstrual para que no la sorprenda, no la preocupe, no genere más ansiedad e incluso produzca rechazo al método y resuelva retirarlo. En cuanto al dolor menstrual, las pacientes que tienen dismenorrea van a mejorar muchísimo con este tipo de implante. Entonces, como dijimos, se ha establecido la seguridad y la eficacia en mujeres entre los 18 y 45 años. ¿Cuáles son las ventajas? Y vamos a ir analizando cada uno de ellos con los mismos ítems. Ventajas, desventajas, contraindicaciones, que ya vimos las contraindicaciones generales, y vamos a seleccionar algunos efectos colaterales de acuerdo al nuevo método que tratemos. Ventajas. La ventaja es que no requiere el compromiso de la usuaria. Está puesto el implante y el implante, hasta que lo retiremos, está funcionando. Con lo cual, el compromiso para el uso responsable y adecuado del método anovulatorio estaría reemplazado. Por eso que muchas veces este tipo de método se recomienda en pacientes que tienen muy bajo compromiso o muy baja predisposición a realizarlo adecuadamente al consumo de un anovulatorio. La desventaja que lleva un procedimiento en el servicio sanitario, porque debe ser colocado por el servicio médico o una enfermera entrenada en la aplicación del implante. La desventaja que tiene, que es de uso continuo y continuamente libera las hormonas, y las acciones que pueden surgir como acciones colaterales se van a notar un poquito más a través del tiempo, con lo cual no es regulable como el anovulatorio, que uno consume día a día la dosis, y si resuelve suspender es suficiente con dejar de consumirlo. Acá está puesto el implante y hasta tanto no lo retiremos, no va a haber modificaciones en cuanto a los niveles de liberación. Las contraindicaciones son las mismas que hablamos al principio de todos los métodos hormonales. No se pueden utilizar en pacientes que han tenido algún compromiso tumoral de origen hormonal. No se puede utilizar en pacientes que tienen patología cardiovascular, en pacientes que tienen alteraciones valvulares, en pacientes diabéticas, sobre todo diabéticas descompensadas, ¿no? En pacientes diabéticas con una buena administración de su tratamiento. En esos casos sí podría volver a indicarse. Pacientes que han tenido trastornos depresivos, porque como esto es un progestágeno solo, por ahí pueden aparecer más variaciones a nivel del estado de ánimo. En cuanto a la otra contraindicación, como puede ser el acné, las pacientes que tienen trastornos de acné o de seborrea, o de aumento de la grasitud tanto de la piel como del cabello, puede, en este caso, al ser un progestágeno solo, verlo exacerbado. Las acciones colaterales son fundamentalmente las más frecuentes, o sea, más de 1 de cada 10 usuarias de implantes van a tener acné, cefalea, aumento del peso corporal, pueden tener dolor y tensión mamario que en lugar de ser cíclica se mantenga estable durante mucho tiempo, van a tener los sangrados irregulares como habíamos hablado,
puede generar la hipertensión arterial y puede aparecer algunos tipos de flujo genital. Entonces, esta acción colateral es muy frecuente. Más de una de cada 10 pacientes que tienen un implante, por lo cual estos puntos que hemos nombrado deben ser tratados con el paciente antes de iniciar el uso de este método anticonceptivo. Ahora vamos a otro nivel, un poquito más moderno, los anillos vaginales. Los anillos vaginales son anillos de polímero. Ese anillo de polímero, bueno, en este caso incluir nombres comerciales porque en el país hay solamente dos. Un anillo de polímero que tiene etinilestradiol y tiene desogestrel, y otro de etinilestradiol y este gestágeno más moderno que habíamos hablado, el etonorgestrel. Son sistemas de liberación vaginal, son de uso continuo por 3 semanas y suspensión de 7 días para insertar uno nuevo. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Existen también a nivel mundial unos que son con progestágeno solo, que en este momento no está disponible en el país y que tiene una utilidad de 3 meses. En el caso de los anillos vaginales, se ha establecido la seguridad y la eficacia en mujeres de edad entre los 18 y los 45 años. Tiene también, como dijimos, ventajas y desventajas, contraindicaciones y acciones colaterales. ¿Cuáles serían las ventajas? Uno es un método muy discreto, porque no se ve, avancemos y después volvemos a utilizar algunos de ellos. ¿Cuáles son las ventajas? La vagina que tiene abundante vascularización y tiene una superficie de absorción importante, más de 60 centímetros cuadrados, que también con la vascularización y al ser una mucosa, al igual que la mucosa del aparato digestivo, va a permitir una absorción continua y estable de los compuestos hormonales. Eso permite que la medicación se absorba rápidamente y en forma constante. Esto va generando una vía de absorción ideal para las hormonas, porque uno de los problemas más importantes que tenemos con los anticonceptivos es justamente la vía de administración y la vía de absorción. Si nosotros utilizamos la vía oral, necesitamos la absorción a nivel del aparato digestivo, absorbiéndose el compuesto hormonal de acuerdo al contenido digestivo del aparato digestivo. Por eso hay ciertos momentos del día en los cuales se recomienda el consumo del anticonceptivo vía oral. Otra ventaja que tiene, que no requiere una toma diaria obligatoria, que es importante sobre todo para mujeres que les cuesta mantener el ritmo bien estricto de la toma del comprimido. No presenta un metabolismo por el primer paso hepático. Cuando se absorbe un anticonceptivo tomado por vía oral, pasa por el hígado, esa hormona se vuelve activa y ahí recién estaría funcionando tanto el gestágeno como el estrógeno. En este caso, al absorberse a nivel de la mucosa vaginal, ya se absorbe como compuesto activo. No hay, como le había dicho, no hay interferencia con la absorción gastrointestinal, no interfiere tanto con la alimentación como no interfiere en algunas mujeres que tienen algún problema a nivel digestivo, una gastritis, por ejemplo. Entonces, esa intolerancia digestiva les dificulta el uso del anovulatorio, y en este caso no se utiliza la vía digestiva. Esto posibilita una liberación continua y constante del medicamento. En todo momento, en toda hora, va a estar circulando la misma cantidad sin importar las características de la absorción. Tiene una absorción rápida y completa de las hormonas. Esto hace que se pueda utilizar dosis más bajas. O sea, los anillos vaginales tienen dosis más bajas que la que se utiliza en la vía oral, porque hay una cierta, los utilizados por vía oral, hay una cierta degradación en cuanto a la cantidad y el volumen de hormona. Tiene comodidad, ya que no se percibe la presencia del anillo, el anillo vaginal no interfiere con la relación sexual, tiene una consistencia elástica mínima, con lo cual no es percibida, y como verán a continuación, el anillo se coloca, como ven en el gráfico de la derecha, el anillo se comprime entre el dedo pulgar e índice para dejarlo en forma ovoidea, y se coloca
el anillo en vagina, que la paciente lo puede colocar estando en cuclilla, con un miembro inferior sobre una superficie más elevada. Es muy similar a la colocación de un tampón. Entreabre con una mano los labios mayores y menores, con la otra mano flexiona el anillo, lo coloca en vagina, como lo verán en el gráfico del medio, lo va empujando hacia la profundidad de la vagina hasta que se sienta cómoda, y el anillo queda puesta en esa posición durante 3 semanas. ¿Cuál es la ventaja? Que el tercio superior de la vagina tiene pocas fibras propioceptivas, con lo cual no va a percibir la presencia del anillo en esa zona. Se ubica entre el fondo del saco vaginal posterior y anterior, muy próximo al cuello. Es el mismo fundamento que la baja sensibilidad que tiene la mujer cuando utiliza los tampones, o más moderno, la copa vaginal, con la cual la copa menstrual, perdón, que también es colocada sobre del tercio medio hacia el tercio superior de la vagina, donde hay menor sensibilidad. Y para poder retirarlo, realiza la maniobra contraria, coloca un dedo en vagina, lo busca y lo engancha y lo va retirando suavemente. Volvemos a la imagen anterior. Quería mostrarles fundamentalmente en el gráfico de la izquierda que tanto el etinil-estradiol, que es la línea rosada, como el etonorgestrel, que es la línea celeste, empieza a absorberse inmediatamente una vez colocado, y como verán, 672 horas mantiene un nivel. 672 horas son 28 días desde el momento de la colocación del anillo. Con lo cual, la dosis es estable, continua, y no va a tener variaciones de acuerdo a las horas del día, ni al componente del aparato digestivo. Este dispositivo se lo deja durante 21 días, dijimos, o sea que antes de empezar a decrecer la cantidad de hormona liberada, ya se lo retira. Se esperan 7 días, en esos 7 días se produce la menstruación y vuelve a colocar otro anillo al 7º día. Como todo método anticonceptivo, se inicia a partir del primer día de la menstruación. Una desventaja sería que en el primer ciclo de uso no podría utilizar tampones, más allá de que en teoría sí se puede utilizar tampones, pero corre el riesgo de que al retirar el tampón lo pueda arrastrar al anillo. En caso que el anillo produzca alguna dificultad o incomodidad en el momento de la relación, el anillo puede ser retirado en el momento de la relación, se lo guarda sobre una superficie de nylon o en una superficie lisa que no sea absorbente, puede estar fuera del cuerpo durante 2 horas, luego de la relación se lo lava con una solución, con agua natural al anillo, y vuelve a ser insertado en vagina en caso que fue necesario retirarlo. Difícilmente la mayoría de las usuarias necesitan retirarlo porque es totalmente no percibido ni por la parte masculina ni por la parte femenina de la pareja. Con lo cual el anillo puede ser colocado y dejado en su lugar durante la relación. Ahora vamos a otra vía de administración que es la vía transdermal. Así como podemos absorber los compuestos hormonales a nivel vaginal, en reemplazo del aparato digestivo, también podemos usar los transdermales, o sea, lo que se absorbe a través de la piel. Cada parche transdermal tiene 20 centímetros cuadrados. Quiere decir que un parche tiene 5 por 5 por 5 por 5. Es un cuadradito de 5 centímetros en cada uno de sus lados. Contiene 6 miligramos de norgestromina y 600 microgramos de etinil-estradiol. Como veníamos hablando, estos anticonceptivos tienen estrógeno y gestágeno. O sea, es lo mismo que la vía oral con una combinación de los dos compuestos hormonales. La seguridad anticonceptiva está demostrado en mujeres también entre 18 y 45 años, con lo cual tiene un espectro de edad seguro justamente en la mayoría de las usuarias de métodos anticonceptivos. ¿Cómo viene?
En la presentación vienen en envases con 3 parches. Esos parches, como van a ver en el gráfico de la derecha, son cuadraditos, tienen un color rosado similar al de la piel, se ubican en la piel, puede ser en la pared anterior del abdomen, sobre todo en la porción inferior, puede ser colocado en el brazo, sobre los glúteos o en la espalda. No puede ser colocado sobre la mama. La desventaja muchas veces es la visibilidad del parche, lo cual se vuelve evidente por el lugar de la colocación. El parche se coloca, el primer parche se coloca el primer día del ciclo menstrual, cuando se inicia este método, se cambia cada 7 días, y luego el tercer parche se descansa una semana, y en esa semana de descanso se produce la menstruación y se puede reiniciar con otro envase nuevamente. Se ha establecido la seguridad anticonceptiva, como habíamos dicho, en mujeres de 18 a 45 años, con una alta seguridad, muy alta seguridad, igual que cualquier método anovulatorio, tiene entre un 92 y un 94% de efectividad en lo que se llama uso adecuado. Uso adecuado significa colocado en el momento que corresponde, en el momento del ciclo, y respetando las dosis. En el caso del anticonceptivo oral, la dosis cada 24 horas, en el caso del anillo, la dosis por 3 semanas, y en el caso del parche, la dosis de semana a semana, en la cual debe ser cambiado. ¿Cuáles son las ventajas? Las mismas ventajas que el anillo. No utiliza la vía oral, no importa la parte digestiva, se absorbe como compuestos hormonales ya activos, con lo cual evitamos el primer paso hepático, y eso hace muy accesible en mujeres que tienen algún trastorno digestivo. Es fácil de utilizar, es suficiente con explicar a la paciente que lo coloque fuera del horario del baño, o sea, no una vez que se ha secado después de bañarse o se ha puesto alguna crema cosmética a nivel de piel, porque la adherencia del parche puede verse perjudicado. No utilizar zonas de pliegues para que no se despegue. Una vez pegado, masajearlo para sacarle la superficie de aire que pueda haber quedado interpuesta entre el parche y la piel, y la absorción es muy buena y efectiva. La desventaja es la visibilidad. El parche es visible y sobre todo, como hablamos muchas veces con las pacientes, en la época de verano es un poquito más dificultoso poder utilizarlo por la posibilidad de que sea percibido. A diferencia del anillo, que no es percibido de ninguna manera. Pero es la única desventaja que podría tener. Contraindicaciones, las mismas contraindicaciones que los métodos, que cualquier combinación hormonal que se utilice como anovulatorio. En cuanto a los referentes, como ya habíamos dicho, los tumores hormonodependientes, la hipertensión severa, la colagenopatía, el aumento de los pacientes con aumento de colesterol, las pacientes hipertensas. ¿Y cuál sería una acción colateral del parche? La única acción colateral que podría tener es alguna dificultad a la reacción al material y al pegamento del parche. Con lo cual, esta irritación que puede ser factible que ocurra a nivel de la piel, lo vemos subsanada sugiriéndole a la paciente que vaya rotando. Si utilizó en un brazo derecho, que el cambio siguiente lo haga en el izquierdo, y así sucesivamente, muslos, glúteos, donde lo vaya usando, no lo pegue en el mismo lugar. Y la precaución de realizarlo con la piel bien seca y sin el aditivo de ninguna crema humectante. En general estos parches no se despegan y se puede tranquilamente bañar, ir al río, al mar, no hay ningún problema, no hay un tipo de agua que sea salada o dulce que lo pueda interferir con el pegamento y desprenderlo. Eso en cuanto a los parches. Ahora vamos a los endoceptivos. Los endoceptivos son dispositivos intrauterinos. El endoceptivo, el más común, el que se consigue en el país, por eso también dejé el nombre comercial, es el Mirena. Es un dispositivo liberador del levonorgestrel. Libera el levonorgestrel
viene con una carga de 20 microcentigramos de levonorgestrel vuelvo para atrás, en el cuerpo del dispositivo. El dispositivo tiene forma de T, tiene un polímero que es donde se va la carga hormonal, y actúa por contacto dentro de la cavidad endometrial. La cavidad endometrial, al igual que la mucosa vaginal, que la piel y que el aparato digestivo, es una buena vía de administración de hormonas. ¿Cómo actúan los liberadores de levonorgestrel? Torna el moco cervical más escaso, un moco cervical muy denso, lo cual impide la penetración de los espermatozoides. Quiero salir un segundito del tema que veníamos hablando para volver un poquito para atrás. Esa acción sobre el moco cervical es la misma acción que produce el anticonceptivo de emergencia. El anticonceptivo de emergencia, al tener una dosis alta de gestágeno, lo que hace es espesar rápidamente el moco, y como todos sabemos, los espermatozoides que van a ir ascendiendo para producir la fecundación es lo que se denomina segunda oleada de espermatozoides, que son los que ocurren a las 24 horas de la relación. Mientras tanto, los espermatozoides habían quedado depositados en fondo de saco vaginal, y algunos ya van ascendiendo por el moco. Pero los primeros que ascienden en la primera oleada de espermatozoides no son los espermatozoides que llegan en cantidad y con capacidad fecundante a nivel tubárico. Porque el resto de los espermatozoides quedan depositados en el moco, con lo cual adquieren glucógeno, se capacitan, y ese segundo grupo de espermatozoides son los que son más fecundantes. Entonces, toda alteración a nivel del moco, en el cual el moco se vuelve espeso, denso, impide la salida de esos espermatozoides que quedan acantonados dentro de las criptas de las glándulas endocervicales. ¿Estamos? Entonces, ahora sí, volvemos nuevamente al dispositivo. El moco, en este caso por la liberación del levonorgestrel, se vuelve más espeso, más denso, y evita el ascenso de los espermatozoides. Suprime la ovulación en más del 55% de los primeros 12 ciclos, del 55% de las usuarias en los primeros 12 ciclos, con lo cual hay un leve efecto anovulatorio al principio, pero luego actúa transformando el endometrio en atrófico, con baja actividad mitótica. Con esa actividad mitótica está disminuida. ¿Por qué? Porque el bloqueo del levonorgestrel sobre los receptores de estrógeno a nivel del endometrio impide la síntesis de nuevos receptores, con lo cual ese endometrio se va desensibilizando al estrógeno endógeno. Quiere decir que la mujer a nivel ovárico, con su ciclo ovárico, sigue produciendo estrógenos, porque no la inhibió en la mayoría de los casos la ovulación, pero el endometrio no se desarrolla porque tiene bloqueado o ocupado los receptores para estrógeno. Eso hace que se adelgace el endometrio, se adelgace la vascularización, y como ustedes recordarán ya de histología y de anatomía patológica, la capa del endometrio está constituido por las arterias espiraladas, que son las que van acompañando el crecimiento del endometrio para favorecer el grosor endometrial. Al verse entorpecido ese grosor endometrial y la actividad sobre el moco, evita la progresión y el ascenso de los espermatozoides, con lo cual de esa manera evitaría el embarazo. Como habíamos dicho, el DIU tiene forma de T, viene cargado con levonorgestrel, viene también con una pequeña carga de bario para poder ser identificado radiológicamente, tiene una alta efectividad y seguridad, un índice de falla de 2 a 5 cada 1000 usuarias, o sea que si lo pasamos a 100, como veníamos hablando, tiene 0,05 la posibilidad de falla, tiene una duración de 5 años, el DIU, el Mirena. Hay otro DIU que es de menor tamaño, que es para mujeres más jóvenes o que aún no han tenido embarazos o que los úteros sean muy chicos, que tienen una carga de 3 años. La acción es fundamentalmente local, con una escasa difusión sistémica, por lo cual
no tenemos las acciones colaterales de los gestágenos una vez que pasan a la circulación, o sea, no tendríamos el aumento del colesterol, no tendríamos aumento de la presión, no tendríamos el acné, el cloasma, que es el aumento de la secreción sebácea en el cuero cabelludo, como pueden verse con otros gestágenos que sí se absorben. Estos tienen muy escasa difusión sistémica. Otra ventaja es que es de uso continuo, no necesita del compromiso del consumo, de respetar la frecuencia de consumo, porque está colocado dentro de la cabeza y se libera en forma continua. Este adelgazamiento del endometrio mejora muchísimo el volumen menstrual, sobre todo en mujeres hipermenorreicas, en mujeres que tienen mucho sangrado menstrual, pero tiene una desventaja que es de utilización por el servicio de salud, o sea, debe ser colocado por un médico, lleva una pequeña intervención en la cual se coloca el dispositivo dentro de la cavidad uterina. Por supuesto que no es necesario realizarlo en quirófano, es una práctica de consultorio, es ambulatoria, se necesita que la mujer no tenga flujo, que no tenga infecciones vaginales, que no tenga ni una lesión a nivel cervical, fundamentalmente, y otra de las desventajas es que puede generar folículos persistentes. ¿Qué quiere decir? Que en los primeros meses, sobre todo cuando hay una mayor absorción sistémica, puede interferir con la ovulación y generarse folículos que no se rompen. Los folículos ustedes recordarán también de fisiología o de ginecología, que el folículo ovárico va aumentando de tamaño hacia el día 14, llega a los 2,5 centímetros, produce la eclosión del folículo y libera el óvulo. Bueno, como en estas pacientes llega parcialmente a inhibirle la ovulación, habitualmente esos folículos siguen desarrollándose y podemos encontrarnos con folículos de 3, 4, 5 centímetros que no deben ser intervenidos, habitualmente en algún momento dejan de secretar, se reabsorben y desaparecen. Con lo cual, ¿qué tenemos en la anticoncepción hormonal hoy? Hay mucho. Han habido muchos cambios, debemos conocer las ventajas de las diferentes hormonas que han surgido, las diferentes vías de administración, para poder así indicar a nuestras pacientes el mejor método que más se ajuste a su necesidad. Y recordar siempre que el método anovulatorio nunca debe ser dejado como único método. Tengamos en cuenta que existe el método de barrera, tengamos en cuenta que el método es elegido por la usuaria. Y entonces, nada más que como reflexión, Albert Einstein, uno de los científicos más revolucionarios del siglo XX, se planteó, hizo una frase célebre de él, que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Si buscamos indicaciones diferentes, no indiquemos siempre lo mismo, no pensemos que el anovulatorio es solamente vía oral, que solamente necesita el compromiso diario de la mujer. Entonces, como el gráfico de la derecha, la caricatura de Einstein, usemos la cabeza, pensemos en las ventajas de nuestra paciente, pensemos en qué es lo mejor para ella, pensemos en cuál va a ser el método que más se va a adaptar a sus características y al cumplimiento adecuado, y así sepamos qué elegir. Y nuevamente, bueno, muchísimas gracias a Cocaem por la posibilidad, y quiero traerles algo más que dijo Einstein: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Me imagino que esta reflexión de Einstein está en la cabeza de muchos de ustedes, porque si no, no estarían perdiendo el tiempo justamente ganando el tiempo en estar en una reunión nacional como la de Cocaem, y estarían perdiendo el tiempo en algo más divertido, pero que seguramente no va a favorecer a su desarrollo futuro como futuros profesionales y colegas. Así que muchas gracias, y cualquier duda que haya la contesto. Si quieren hacerlo por vía oral, micrófono, o por el chat, como prefieran. Muchas gracias, doctor Sheikman. Si le parece, yo le voy a leer las preguntas que fueron apareciendo a lo largo de su disertación.
La primera dice, ¿el control radiológico del implante se hace solo por única vez luego de haberlo colocado o tiene un control periódico? En realidad no hace falta hacer el control, porque es suficiente con palpar el lugar de donde se realizó el implante, que ya es suficiente para reconocerlo. Eso se utiliza el control radiológico o ecográfico solamente cuando perdemos la posibilidad de reconocer la ubicación. Muchas veces, después de 3 años de colocado, la paciente ha cambiado porque aumentó el tejido graso, hizo más actividad física, tiene mayor musculatura, engordó, adelgazó o alguna variación y no lo encontramos. Tengan en cuenta que para poder retirarlo hay que hacer el mecanismo inverso. Hay que hacer un pequeño abono anestésico en el lugar donde se toca el bordecito del implante, hacer una pequeña incisión con la punta del bisturí y masajeando uno lo va empujando para que salga por la pequeña incisión. Con lo cual tenemos que saber dónde está ubicado. Si se nos perdió, ese es el momento de hacer algún estudio para comprobarlo. ¿Quedó claro? Perfecto. Le leo otra pregunta. En caso de sufrir dislipidemia, ¿qué método recomendaría? Bueno, si la dislipidemia está controlada, tanto con la dieta como con la medicación, creo que no habría tanto inconveniente en utilizar un anovulatorio en caso de ser necesario. Siempre tenemos que tener en cuenta que para la elección del método no hay que tener en cuenta que solamente tiene que ser hormonal. Podemos mantener muy buena seguridad anticonceptiva con un método de barrera, con lo cual estaríamos obviando esa dificultad. Pero en caso de elegir, elegiría una vía que no sea la vía oral, preferiría un transdermal, un parche o un anillo para disminuir la absorción, y elegiría un gestágeno moderno, como la del etonorgestrel o el dienogest. No así los más antiguos, como el levonorgestrel, que el levonorgestrel está dentro de los anovulatorios más clásicos, incluso los hoy económicamente más baratos, porque es una droga de muchos años, pero que sí puede elevar el colesterol. O sea, buscaría un anovulatorio con compuestos gestágenos modernos o evitaría la vía oral. Sí. Perfecto. Otra pregunta dice, ¿por qué se sigue indicando con tanta frecuencia el implante subdérmico cuando se podría usar otro método, como es el caso del DIU, sin tantos efectos colaterales? Bueno, primero, el DIU tiene su requerimiento en cuanto a no tener infecciones vaginales. Es un cuerpo extraño en la cavidad, con lo cual aumenta la contractilidad del útero y puede ser una vía de difusión de enfermedades transmisibles sexualmente. Tengan en cuenta que en estudios se han encontrado que hasta un 20% de las mujeres en algún momento de la vida, de acuerdo a los métodos de prevención que utilicen, puede sufrir una clamidia o un gonococo. Y eso estaría facilitando el dispositivo intrauterino, facilitaría el ascenso de microorganismos hacia las trompas y cavidad peritoneal, con lo cual aumentamos el riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria, de las EPI. Por eso el dispositivo tendría sus limitaciones. A su vez, es un procedimiento en el cual queda puesto el dispositivo dentro de la cavidad y hay mujeres que de acuerdo al tamaño de la cavidad uterina, a úteros en retroversoflexión, la presencia de un cuerpo extraño en cavidad genera ciertas molestias o pueden producir cólicos uterinos. Y sí, como es obvio, cualquiera de los dos evita el compromiso de la paciente porque es colocado por el sistema sanitario y hasta no ser retirado por el sistema sanitario está la acción del anovulatorio. Pero en mujeres que pueden utilizar cualquiera de los dos, preferiría un método que no sea de acción sistémica, como es el implante, que necesita el paso hepático y la absorción de las hormonas, y sí me iría más a un implante local. Por eso es uno de los métodos más utilizados en mujeres que ya han pasado el primer embarazo o los 30, 35 años, prefieren ese tipo de acción que el implante, y el implante es mucho más frecuente en mujeres más jóvenes y con dificultad para cumplir el uso continuo del anovulatorio. ¿Quedó claro?
Perfecto. Cualquier cosa, si quieren volver a preguntar algo sobre eso, siguen escribiendo en el chat, que a medida que van escribiendo yo les leo al doctor. Otra pregunta dice, ¿existe alguna predisposición genética, factores de riesgo o grupo etario que presenten con mayor frecuencia efectos adversos de los implantes subdérmicos? No, bueno, lo del implante subdérmico, las acciones colaterales y los efectos adversos son similares para todos, pero por supuesto que cualquier mujer que tenga, que ya haya tenido acné o que tenga predisposición al aumento a la retención hídrica, al aumento de peso, es donde más van a notar las diferencias, pero no hay una diferencia ni étnica, ni en cuanto a grupo etario, eso está limitado a las características propias previas a la colocación del implante. E incluso las irregularidades del ciclo que puede producir es independiente en cada mujer. Hay mujeres que, aún teniendo trastornos como obesidad o muy bajo peso, el implante no les produce ningún inconveniente, o sea que depende de la respuesta de cada mujer. Perfecto. Otra pregunta dice, ¿se aconseja usar la copa menstrual si el método anticonceptivo de elección es el anillo vaginal? Sí, no habría ningún inconveniente. Como expliqué cuando usamos el slide del anillo, el problema sería el primer mes de uso solamente, porque en los meses siguientes siempre va a estar en la semana de descanso, va a ocurrir la menstruación, con lo cual no habría ningún inconveniente. El problema es prestar atención si se utilizó la copa menstrual, que al retirarlo no lo arrastre al anillo, ¿no? Porque es más factible poder arrastrarlo al anillo y poder retirarlo. Pero como el sangrado menstrual va a ocurrir en el mes de descanso, en la semana de suspensión, no habría ningún inconveniente. Solamente el problema viene en el primer ciclo de uso, ¿no? Viendo. Otra pregunta dice, ¿cómo afectaría al organismo la suspensión total de la menstruación en relación al uso del chip? No, nada. Hay que tener en cuenta que la menstruación es un evento en el cual se desprende el endometrio porque completó su ciclo. Ciclo hormonal producido por el ciclo menstrual, el ciclo ovárico de la mujer, o porque el anticonceptivo, al ser un anticonceptivo con una asociación de estrógeno y gestágeno, produjo el desarrollo del endometrio. El sangrado menstrual es un evento que ni siquiera es necesario, porque si el endometrio no se desarrolla, no va a ocurrir el sangrado menstrual. No hay ninguna complicación porque no se produzca. Es más, muchos de los métodos anticonceptivos, incluso, bueno, vamos a ir un poquito a una utilización fuera de lo habitual, pero si uno necesitara un mes no menstruar, directamente, sea con un comprimido, con un anillo o con un parche, no hace el periodo de descanso y sigue con un nuevo envase y pasa de largo hasta el próximo ciclo. O sea que no hay ningún inconveniente. Muchas veces nosotros lo utilizamos como necesidad en mujeres que están menstruando mucho o que deben ser intervenidas quirúrgicamente y necesitamos que no menstruen. Seguimos un ciclo continuo sin el periodo de descanso, así que no afecta para nada. Viendo. Otra pregunta dice, ¿cuál es el costo de los nuevos métodos y cuáles están disponibles en una unidad sanitaria pública? Los costos, bueno, hoy es difícil precisar el costo porque va variando día a día, ¿no? Pero son un poquito más onerosos que los comprimidos comunes. Dentro de los comprimidos tengan en cuenta que tenemos un espectro muy grande con mucha competencia dentro de la industria farmacéutica, con drogas, algunas de más años de uso, con lo cual el valor de la droga va disminuyendo. Y por eso el anovulatorio vía oral va a ser mucho más accesible en cuanto a costos. Creo que la diferencia, haciendo un número así, serán, si un anovulatorio medianamente moderno está en 1.000 pesos, un anillo estará en 1.400, 1.500, una relación así, casi un 40-50% más puede llegar a salir. En cuanto a los sistemas de salud, depende de las diferentes
Ministerio de Salud Pública con qué disponen. El implante sí está disponible en los centros de salud, el endoceptivo, el Mirena, sí estaba disponible, no sé hoy día si mantienen la renovación del stock, pero sí estaba disponible en los centros de salud. No así los parches y los anillos que creo que no estaban todavía en todos los centros de salud públicos. Gracias, doctor. Preguntan también cómo es el método de extracción del implante. El método de extracción, bueno, como lo había comentado, se hace un abón con anestésico en el mismo lugar donde se lo colocó, que generalmente queda una pequeña marquita en la piel del lugar donde se hizo esa pequeña incisión, se hace un abón anestésico en el lugar, se incide con la punta del bisturí y se lo va empujando al dispositivo y va saliendo de a poquito, y va apareciendo como un palito blanco, que es el polímero, y con una pinza de diente, todo material estéril, por supuesto, ¿no? Con una pinza de disección o con una PEAN o una Coger chiquitita, se lo toma la puntita que salió y se lo retira. Generalmente no se incluye dentro del tejido, queda como si fuera una membrana alrededor del dispositivo que hace que se desprenda con facilidad. Bien, doctor. Otra pregunta dice, en caso de tener un efecto adverso en los métodos hormonales, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en el implante subdérmico que existe irregularidad menstrual. ¿Existe alguna técnica para corregir eso, ya que es una de las principales causas de rechazo del método? Bueno, que justamente no hay forma de modificarlo porque lo que está, el gestágeno está actuando sobre el endometrio. Si nosotros queremos corregir el ciclo y tendríamos que ponerle nuevamente estrógeno y gestágeno para acomodar el ciclo, o sea que estaríamos usando dos métodos hormonales. Esa acción colateral es imposible evitarla. Generalmente, si uno le explica a la usuaria, le aclara que eso va a ceder y que es algo transitorio y lo acepta, mantengamos el método, no vamos a poder obviarlo. Y si realmente le afecta en cuanto a su tranquilidad y a su seguridad estas irregularidades, no va a haber solución más que retirarlo. Bien, doctor. Otra pregunta dice, ¿el uso de anillos vaginales es eficaz para prevenir migrañas? ¿Qué otro método es recomendado para este caso? Bueno, la migraña se debe fundamentalmente al estrógeno. Entonces, podríamos evitarla con los anovulatorios más modernos que vienen solamente con gestágeno. Actualmente salió un nuevo anovulatorio que tiene desogestrel en una dosis 4 veces mayor que lo que vendría en la combinación solamente del anticonceptivo combinado. Y tiene progesterona sola, con lo cual disminuiría el riesgo de migraña. En el caso del anillo vaginal, como está compuesto por estrógeno y gestágeno, puede también volver a generar migraña. Generalmente es menor. ¿Por qué? Porque la dosis estrogénica es más baja. Y entonces habría menos efecto vascular a nivel cerebral, con lo cual generaría menos migraña. Todo depende de la usuaria, pero la única alternativa para evitar totalmente en pacientes con migraña es migrar a un anticonceptivo de progestágeno solo, sin estrógeno. Bueno, pensando en el anillo vaginal, si próximamente sale en el país el anticonceptivo, el anillo vaginal de progestágeno solo, sería también una solución, ¿no? Hoy no, porque sigue siendo estrógeno y etonorgestrel. Bien, enseguida sigo leyendo algunas preguntas. Les recuerdo a todos los asistentes que deben responder la encuesta de satisfacción. Yo les voy a enviar ahora por el chat. La palabra clave es estrógeno, debe ser en mayúscula, sin acento, y les envío el link. En el caso de que no puedan ingresar con el link que yo les dejo en el chat, de todas formas en el campus virtual se encuentra disponible también, debajo de la disertación a la que se anotaron. Ahora continúo leyendo, doctor, otra pregunta.
Sí, cómo no. ¿Los anticonceptivos de emergencia son eficaces incluso el día de la ovulación? El anticonceptivo de emergencia es muy efectivo. Fundamentalmente actúa, como ya habíamos dicho, espesando el moco cervical, que es el principal mecanismo de acción. Cuando el anticonceptivo de emergencia se utilizó 24 o 48 horas antes del pico ovulatorio, podría inhibir la ovulación, pero el principal mecanismo de acción es a nivel del moco, o sea que aún en el día de la ovulación es efectivo siempre y cuando se lo consuma, se lo utilice antes de las 48 horas. Pasadas las 48 a 72 horas de la relación, la seguridad anticonceptiva es muy baja. Otra pregunta dice, en caso de tromboflebitis, ¿es recomendable indicar desogestrel? En realidad, el desogestrel produciría menos acción, pero si la paciente ha tenido antecedentes de tromboflebitis, cualquiera de los anovulatorios tendría una contraindicación, aunque sea relativa, y si ha tenido una tromboflebitis importante, con trombosis vascular, yo contraindicaría cualquiera de las combinaciones de estrógeno y gestágeno. No así, en este caso sí podríamos recurrir al endoceptivo, al dispositivo intrauterino, porque al no tener estrógeno y no absorberse, o muy poca absorción, bajaríamos el riesgo. Pero cualquiera de las combinaciones, aún con desogestrel, tendrían el inconveniente. Preguntan también cuál es el mejor método anticonceptivo para pacientes con sobrepeso. No hay un mejor método, el mejor método con el que se sienta más a gusto la paciente. El sobrepeso, excepto en la obesidad mórbida, donde por una cuestión de índice de masa corporal el anticonceptivo puede no ser dosis efectiva, cualquiera de ellos se pueden utilizar de igual manera. Por supuesto que si le produce alguna retención hídrica o mayor aumento de peso, y buscaría los que tienen más efectos diuréticos, como el dienogés. El dienogés o el desogestrel, que son los que menos efecto, o la drospirenona, fundamentalmente la drospirenona, al ser un compuesto derivado de la espironolactona, tiene un efecto diurético. O sea, en mujeres que tienen sobrepeso y tienen el temor a que el anovulatorio le va a hacer retener líquido, sería de elección la drospirenona, ¿no? Pero como indicación por el sobrepeso no hay peligro de que no sea efectivo, solamente en el caso de obesidad mórbida. Bien, otra pregunta dice, ¿qué métodos anticonceptivos, además del preservativo, se le podría dar a una mujer con displasia mamaria? Con displasia mamaria. No, en el caso de la displasia mamaria no habría problema en utilizar un anovulatorio, utilizaría alguno de dosis baja, cosa de no aportarle demasiada cantidad de estrógeno. Pero si es una displasia muy sintomática, con mucha mastodinia, con mucha tensión mamaria, cualquiera de los anovulatorios puede en un primer momento exacerbarla, pero después va a ir disminuyendo. O sea, no es una contraindicación absoluta. Hay que conversarlo con la paciente, tiene que saber de que la displasia mamaria es una alteración funcional de la mama que que va a tener variaciones durante el ciclo menstrual, o sea, evidentemente por eso molesta más a partir del día de la ovulación hacia la menstruación, y después de la menstruación disminuye la sensación de congestión mamaria. El hecho de que usemos un anovulatorio de dosis baja puede incluso muchas veces disminuir los síntomas. Yo creo que la indicación sería usar cualquiera de dosis baja. O sea, cualquiera de los que hoy se denominan mini, que son los que tienen, en vez de 0,30, tienen 0,20 de etinilestradiol. Esos serían los indicados en cualquiera de las pacientes con displasia mamaria. Pero si la displasia mamaria es muy sintomática, tiene que saber que al principio va a molestar igual la mama. Otra pregunta dice, doctor, si una mujer tiene hígado graso, pancreatitis leve y barro biliar,
¿qué método recomendaría? ¿Solo método de barrera? Y si tengo un inconveniente no, puede ser un dispositivo intrauterino de cobre, depende si ya ha tenido embarazos y si no es hipermenorreica. eh, Hoy no entramos a hablar en general de todos los métodos, pero porque quisimos tocar el tema de las nuevas drogas y las nuevas vías de administración, pero el dispositivo de cobre sigue estando vigente como un método muy seguro y efectivo, que tiene sus acciones colaterales en mujeres que les aumenta el volumen de sangrado. O sea que deberíamos tener esa precaución, pero si no, está vigente el dispositivo. Bien, pido disculpas si se me pasa alguna pregunta porque hay varias y el chat va corriendo. Hay otra que dice, ¿hay uso en Argentina de anticonceptivos hormonales en el sexo masculino? No, aún no, todavía no, y a nivel mundial están en investigación porque es muy difícil regular la espermatogénesis con los anticonceptivos masculinos, sin afectar en cierta manera la capacidad sexual. Por eso todavía no se ha podido avanzar demasiado en el desarrollo del anticonceptivo masculino. Más allá de que los varones somos bastante difíciles para convencer, y para un uso continuo, pero no se ha avanzado porque es difícil regular la espermatogénesis. Otra pregunta dice, ¿qué hay de cierto en tener que hacer un descanso de métodos hormonales cada 10 años? ¿Es así o solo es un mito? Bueno, está más cerca del mito. En realidad no hay una necesidad de la suspensión del anticonceptivo. Sí, muchas veces es necesario suspender momentáneamente el anticonceptivo porque a través del tiempo empiezan a aparecer más acciones colaterales o porque empieza, sobre todo, cuando uno utiliza anticonceptivos de dosis estrogénica baja, puede producir a través de muchos tiempos de uso, perdón, vamos un poquito para atrás. El anticonceptivo inhibe la ovulación, no evita el desarrollo de folículos, no evita el desarrollo, la función ovárica. O sea que el ovario va generando estrógenos y sin llegar, o sea, desarrolla folículos que producen la masa de folículos semimadurantes sin llegar ninguno a la capacidad ovulatoria. O sea que con la cantidad de estrógeno que la mujer produce más el del ano ovulatorio, mantiene un buen trofismo vaginal. Hay veces que el uso muy prolongado empieza a producir cierta hipotrofia, entonces empieza a aparecer sequedad vaginal, aparece dolor en las relaciones, a veces aparecen flujos, infecciones más frecuentes que se deben a una disminución de la cantidad de lactobacilos en la mucosa vaginal, y en esos casos sí puede ser que haga falta. Otra cosa son los spotting, los sangrados intermenstruales, que la mujer que está usando el anticonceptivo durante la toma empieza a notar que en la mitad del envase empieza a tener goteos. Eso se debe justamente a una pérdida de receptores estrogénicos a nivel del endometrio, con lo cual ese endometrio se vuelve refractario a la cantidad de estrógeno para ir desarrollando y creciendo. En esas mujeres sí sería conveniente una suspensión transitoria. Y el otro motivo que muchas veces es necesario hacer la suspensión es con los compuestos que tienen levonorgestrel o que tienen dienogés, que son compuestos derivados de los andrógenos. ¿Por qué? Porque pueden empezar a afectar el deseo sexual, la libido, en el uso muy prolongado. En esas mujeres sí sería conveniente o rotar de anovulatorio o hacer un descanso de 1, 2, 3 ciclos, pero el hecho de que hay que descansar para que el ovario vuelva a recuperar su función es un mito. Otra pregunta dice, ¿por qué a la hora de recomendar un método anticonceptivo no te nombran a los métodos naturales? Bueno, deberían nombrarlos. Deberían nombrarlos. Cuando uno va a una charla de anticoncepción o está en una consulta de anticoncepción, deberían nombrarse los métodos naturales. Y al nombrar los métodos naturales, deberían nombrarse las ventajas que va a tener, pero también las desventajas. Las mayores desventajas están sobre el índice de seguridad, de efectividad. Y que la seguridad va a depender del compromiso de ambos integrantes de la pareja en cumplir
las condiciones para los métodos rítmicos. Con lo cual, bueno, sí, uno tiene que nombrarlo, y como dije en un principio, está dentro de las condiciones religiosas y las características éticas de la pareja. Entonces, si ellos consideran de que es el método ideal para ellos, pero perfecto, uno debería sugerir, explicar y dar los parámetros para que se cumplan en forma adecuada, ¿no? Otra pregunta. ¿Qué recomendación y qué eficacia tienen los anticonceptivos orales sin estrógenos, como la mini píldora de progestina? No, tiene una seguridad importante, o sea, es casi igual que la de la combinación. Lo que tiene es un cierto manejo irregular del sangrado menstrual. Entonces muchas mujeres dudan del uso del progestágeno solo porque o le produce sangrados acíclicos, o sea, o se adelantan o se atrasan las menstruaciones, no puede conocer bien cuándo va a ser la fecha del sangrado, o por diferencia en el volumen, que tienen manchados varias veces al mes, o en otras pacientes que directamente dejan de menstruar y no menstruan por el uso del progestágeno solo. Lo cual, para muchas mujeres que están tranquilas en cuanto a la utilización del método, es muy efectivo, es muy seguro. La mayoría de la discontinuidad del método está en el temor a no conocer la fecha de la menstruación. Con los métodos hormonales regulares o combinados, uno conoce, sabe que el segundo o tercer día después del comprimido de placebo se produce el sangrado menstrual. Pero la seguridad en cuanto a la anovulación es tan efectiva como los combinados. Por ahí es un poco más bajo en los que tienen solamente desogestrel o levonorgestrel, que se utilizan durante la lactancia. Los modernos tienen una dosis un poquito más alta de gestágeno, que tienen la ventaja que subieron la dosis sin afectar sustancialmente los efectos colaterales. Porque si aumentamos la dosis del levonorgestrel, como sería el anticonceptivo que se utiliza durante la lactancia, si le aumentamos la dosis aparecen más efectos colaterales. Sin embargo, con los nuevos gestágenos eso ya no se nota, pero la seguridad anticonceptiva es muy buena. Bien, quedamos con algunas preguntas, pero por cuestiones de horario la tenemos que dar por finalizada la charla. Así que agradecemos a todos por participar y especialmente al doctor Sheinman. Muchas gracias por su disertación. No, el agradecido soy yo por poder estar en contacto con todos ustedes y poder difundir estos temas y seguir estimulando a que uno continúe el aprendizaje. El aprendizaje es continuo. Una vez que entraron a la medicina, no van a dejar nunca más de estudiar. Bien, doctor, muchas gracias. Hay muchos mensajes de agradecimiento hacia usted. Así que excelente disertación. Bueno, muchas gracias. Después miro Hasta el luego. video. Gracias.